Bueno, estamos aquí con la doctora Olimpia Novoa. Ella tiene un masterado en nutrición, trabaja en el Hospital Luis Bernaza y ha escrito artículos de salud para la comunidad que han salido en los diarios nacionales. En esta ocasión voy a dirigir una entrevista sobre la diabetes, ya que como sabemos en el Ecuador, 1 de cada 10 adultos de entre 50 y 59 años sufren de esta enfermedad según el ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Aquí va mi primera pregunta. ¿A qué se debe la diabetes y cuáles son los síntomas? La diabetes es una enfermedad metabólica cuyo asidero está en los hábitos. El hábito de alimentarse, el estilo de vida, un estilo de vida muy sedentario en la oficina, sedentario en la casa. Y lo mismo está pasando con los niños. Entonces en ellos se está gestando el problema y se desarrolla ya en la edad adulta, temprana incluso, no solamente a los 50, sino edades más tempranas como de 30, 40 años. Incluso los síntomas que nos dan la voz de alarma de que está ocurriendo algo son una sed intensa, una ansiedad por comer y una frecuencia urinaria que está realmente excedida. Si se diagnosticara a tiempo, ¿se podría hacer algo para mejorar la salud? Por supuesto, si se diagnostica que existe un problema que va a desencadenar la diabetes, de hecho se mejora la calidad de vida y obviamente se recupera la salud. ¿Cuál es la dieta que usted recomendaría para evitar esta enfermedad? Bueno, una dieta tiene que ser equilibrada, principalmente con fibras, que no se está consumiendo mucho. Yo recomiendo ensaladas en almuerzo, ensaladas en merienda y las proteínas como carne, pollo, pescado, los huevos, pero no en preparaciones fritas, porque estamos cayendo exactamente en lo mismo, sino más bien que sean al vapor o que sean a la parrilla, con aliños, que sea de un sabor agradable y consumir mucho menos la carga de las harinas. Y obviamente no voy a decir ni promuevo que el consumo del alcohol, que es otro factor desencadenante para la diabetes. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno. Hola, buenos días. Estamos con Michelle Shafri, odontóloga de la República del Ecuador, que nos va a regalar una pequeña entrevista acerca de la diabetes. Michelle, yo te quería agradecer por tu tiempo, por esta pequeña entrevista y pues quiero que me ayudes tú indicándome qué opinas acerca de la diabetes en el Ecuador. Bueno, muy buenos días, gracias por la entrevista. Hablar de la diabetes es un tema muy extenso, muy grande. No solamente abarca lo que es la parte médica, sino también la parte de mi rama, que es la odontología. La diabetes, esta aquí es una afección crónica que va a afectar al organismo, el cual el organismo no es capaz de generar suficiente insulina, ¿ya? Esto de aquí, la insulina se va a formar en el páncreas y este aquí va a permitir que la glucosa de los alimentos vaya hacia las células del organismo. Y esta de aquí se va a transformar en energía para que pueda trabajar los músculos, los tejidos. Con una persona diabética, la glucosa no es absorbida normalmente y esta aquí se mantiene en la sangre y cuando esta se mantiene en la sangre comienza a dañar los tejidos. Entonces puede darse consecuencias graves hasta llegar a la muerte. De acuerdo a la pregunta que me hice, que era... ¿Cómo ves tú el porcentaje de diabetes en el Ecuador? Bueno, según el INEC, que es quien hace esto de estadísticas y censos aquí en el Ecuador, que fue el último del 2013, dice que el número es muy elevado. Hubieron más o menos en ese año como 60.000 muertes, 63.000 muertes, donde, quitando muy aparte de lo que son las muertes trágicas como accidentes automovilísticos y todo eso, la principal muerte natural de una persona es por la diabetes. Aproximadamente unos 4.000 algo o 5.000 personas murieron ese año solamente de diabetes y así sube cada año. Entonces se ve que falta mucha concientización en este tema, es muy elevado el número. Dicen que por cada 2 horas muere una persona de diabetes aquí en Ecuador. También tengo otra pregunta. Sabemos que es común que las personas mayores tengan diabetes, pero ¿qué opinas tú acerca de los niños y adolescentes actualmente sobre la diabetes? ¿Cómo crees que ves el panorama? Hay un tipo de diabetes que es en sí de la adolescencia.
Esto de aquí es cuando, bueno, uno sabe que cuando es el cambio de la adolescencia y todo eso, hay muchos cambios en nuestro organismo, ¿ya? A veces, como ya tenemos la predisposición, es decir, ya tenemos el gen, este se desarrolla con mayor facilidad. Y si uno principalmente no tiene cuidado y uno tiene un desorden alimenticio, ingiere demasiados azúcares y cosas, alimentos que tengan mucha glucosa, esto de aquí se va a activar con mayor facilidad. Entonces, no hay que sorprenderse que actualmente hayan niños, niñas, jóvenes que tengan la diabetes. Ya se está haciendo muy común. ¿Cuáles crees que son las principales causas? Las principales causas, según los estudios, la principal causa es la herencia. ¿Ya? Después de eso, hay otros tipos de diabetes, de la herencia también, que se dan, como ya te había dicho, en la adolescencia, que nunca han tenido diabetes, de repente en la adolescencia les dan, o cuando las mujeres están embarazadas y les da. ¿Ya? Aparte de la herencia, es cuando una persona consume demasiados alimentos con glucosa, cuando no tiene las precauciones, no tiene un régimen, digamos, de ejercicio, cuando son obesos, ese tipo de cosas generan lo que es la diabetes. ¿Tú qué recomendaciones crees que pudieran servirle no solo a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a todos, para prevenir la diabetes? Para prevenir la diabetes, lo principal es tener un régimen alimenticio muy correcto, que no todo sea azúcares, grasas, sino también que sean vegetales, ¿ya? Que coman cereales y ese tipo de cosas, que tengan una alimentación bien balanceada. Aparte de tener una buena alimentación, también que tengan, que realicen ejercicios, al menos caminatas diarias de 30 minutos, porque esto de aquí va a estimular que uno esté en movimiento y hace que el metabolismo se dé de mayor facilidad. Principalmente esas dos cosas, una buena alimentación y de la mano el ejercicio. Aparte de eso, que uno visite siempre al médico, no solamente visite al médico cuando uno está enfermo o cuando ya de verdad ya lo necesita, sino que esté en constante monitoreo con el médico. En mi área también en la odontología es muy importante, porque los diabéticos muchas veces no se dan cuenta, pero un odontólogo sí se puede estar dando cuenta cuáles son los síntomas y eso le da un aviso a que vaya también a consultar. Una pequeña pregunta, en tu área que lo tocaste, ¿cuáles son los efectos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué prevenciones podemos tener? Las manifestaciones clínicas de la diabetes, lo principal es la xerostomía. La xerostomía es cuando no hay salivación, no hay saliva en la boca, es lo principal. Cuando alguien tiene muy poco flujo salival es una alerta. También cuando no tiene saliva, por ende se da lo que es la halitosis. La halitosis es el mal aliento, el mal olor. La diabetes hace que las heridas no se cierren, no se cicatricen con facilidad. Por ende, el paciente que va a tener diabetes, en la boca se nota la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es la inflamación de las encías y la periodontitis es aquellos problemas que se dan en el soporte del diente, la construcción del diente. Cuando ven que tienen encías sangrantes, y es no por un tiempo, sino que por bastante tiempo, eso es un aviso también. La predisposición a las infecciones, o sea, cuando tienen ese tipo de problemas bucales, el paciente tiende a que se infecte mucho más rápido. Entonces, esos son un ejemplo de síntomas o manifestaciones que uno se puede dar cuenta. Ahí se les recomienda siempre estar ir al odontólogo, porque ese tipo de gingivitis, periodontitis, ¿ya? Eso puede llevar a cosas más serias, puede infectarse mucho y estos tratamientos antibióticos y todo eso es un problema mucho más grande. Entonces hay que ir desde los inicios para evitar todo esto después. Una buena limpieza, una buena revisión siempre para evitar todo este tipo de problemas. Ya saben, entonces hay que visitar al doctor mínimo unas 2 veces al año. Michelle, muchas gracias por tu entrevista. ¿Algunas redes sociales que te podemos contactar o pueden contactarme ya sea en Instagram o en Facebook con la página de Comforten, que es el consultorio. Cualquier duda me pueden escribir, no respondo siempre a todas las dudas que quieran. Listo, muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con el odontólogo de la República del Ecuador, Manuel Armas, que nos va a regalar una pequeña entrevista acerca de la diabetes. Manuel, yo te agradezco por tu tiempo, sé que eres muy ocupado. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo ves la diabetes? ¿Cómo crees que Ecuador está tomando sobre la enfermedad de la diabetes? Las prevenciones que Ecuador está tomando sobre la diabetes. Buenas tardes, antes que nada quiero agradecerte por esta entrevista que me estás realizando. Y sí, la diabetes es una enfermedad bastante común y bastante influyente dentro de lo que es nuestra sociedad. A medida que ha pasado el tiempo, la diabetes se ha convertido quizás entre los 2 o 3 principales causas mortuorias a nivel mundial, no solamente dentro de nuestro país. Pero primero, sabiendo lo que es la diabetes, partir de lo que es la diabetes. La diabetes como sí es una enfermedad que se da por la falta de producción de insulina, o a su vez de que esta insulina que el cuerpo o las células del páncreas producen son insuficientes al momento de realizar su actividad, que es decir, desdoblar lo que son los carbohidratos en la sangre, ¿ya? Entonces, partiendo de ese punto, la diabetes ha causado un sinnúmero de alteraciones, no solamente en lo que es el malestar general, el malestar sintomático del ser humano, sino que en nuestra rama, como es la odontología, tiene una influencia muy importante, ya que la odontología puede ser uno de los principales indicadores, es decir, el odontólogo puede diagnosticar una diabetes primero que el médico, porque hay ciertas características que se presentan a nivel de la boca, que son diferentes signos que vamos a tratar más adelante, ¿okay? Ahorita que tocas ese punto, dime, ¿qué síntomas, qué características un odontólogo puede detectar en una simple rutina de una cita de un paciente que puedan ser indicadores pues, de que sufra de la diabetes? Claro, muchas veces el paciente acude a una consulta normal, a una consulta de rutina, para hacerse una pequeña profilaxis o curar unas pequeñas caries. Pero es ahí donde el odontólogo como profesional tiene el poder de diagnosticar la enfermedad. Entonces, podemos encontrar diferentes síntomas, como podemos tener la enfermedad periodontal, es decir, recesión de hueso a nivel de boca, serostomía. ¿Qué es la serostomía? Es la falta de salivación dentro de la boca. Esto es un factor muy importante para diagnosticar lo que es la diabetes en odontología. Otra de las características que también podemos encontrar es los accesos que se presentan dentro de la cavidad oral, una mayor destrucción de los tejidos de soportes que encontramos en la boca. Entonces, esto más un examen de complemento, que no todo lo podemos detectar clínicamente en la consulta, tiene que ser revalidado con un examen de rutina, exámenes más a profundidad. Pero esto nosotros ya nos da un indicador para poder al paciente remitirlo y también tener los cuidados para poder realizar un tratamiento odontológico. Importante tener en cuenta esto. Y otra consulta, ¿cómo ves tú la diabetes actualmente en los niños? Sí, la diabetes juvenil se está presentando en un porcentaje muy alto. Quizás uno de los factores desencadenantes de esta diabetes en los niños puede ser hereditaria o puede ser adquirida. Es decir, la ingesta de azúcares en altas cantidades, falta de control de los padres al momento de la alimentación del niño. Entonces, todo esto de aquí nos va a desencadenar en una diabetes en un niño, que quizás, como es normal, que un niño vaya a la escuela, consuma caramelos, chocolates, es algo normal, pero si que el padre dentro de la casa no tiene un alto o no tiene una medición de este tipo de consumo, de alimentación del niño, va a desencadenar en una futura diabetes. Y así también puede haber otras etiologías, como pueden ser alguna enfermedad a nivel del páncreas que van a inhibir la producción de insulina. ¿Qué recomendaciones tú darías como profesional, como persona coherente, a las personas, a los padres, para que tengan un cuidado con sus niños, ya que vemos que ha aumentado bastante la tasa de diabetes en los niños actualmente? Sí, uno de los principales cuidados para la diabetes, para prevenirla, es sobre todo la alimentación. La ingesta de carbohidratos, azúcares es muy fuerte a nivel de niños y es algo que nos va a influenciar en la futura enfermedad. Entonces, un control moderado, un control, no es que al niño se le tiene que negar un dulce,
Sí, se lo puede dar, pero hay que tener ciertos controles, ciertos parámetros de cuándo poderle dar, cuándo está indicado, qué sé yo, que un niño se pueda comer un caramelo en la noche. Cuando un paciente, un niño, va a descansar, ingiere un azúcar, al se va a recostar, o sea, el metabolismo es más fuerte, entonces se produce un poquito más de este desdoblamiento del azúcar, ¿no? Entonces, bueno, Manuel, para finalizar, ¿qué recomendaciones tú crees que nos podrías dar para que los padres tengan una prevención adecuada con sus niños acerca de la diabetes? Sobre todo una importante alimentación, un control estricto en lo que son los niños, sobre todo de la alimentación, ya que evitar el consumo en altas cantidades de lo que son los caramelos, colorantes, que también son otro tipo de azúcar, pero que al fin de cuentas van a influir en lo que es la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, sobre todo la alimentación, evitar el consumo de caramelos, azúcares en horas muy altas de la noche, en gran cantidades. Quizás en la escuela es un poquito complicado hacer el control, pero en lo que es en la casa el consumo de frutas ayuda bastante porque tienen otro tipo de azúcar un poco más sana para el organismo, ¿no? Así que va a ser un poquito más fácil para el organismo poder transformar en energía, que es lo que se transforma los carbohidratos para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, importante 100% la alimentación de los niños en edades tempranas. Bueno, agradecerles una vez más al equipo de Confordent por habernos atendido hoy, por regalarnos su tiempo. Alejandro, muchas gracias. ¿Dónde te podamos contactar para hacer una consulta, seguirte? Claro que sí, no olviden visitarnos en Confordent. Estamos ubicados en la ciudad de Las Acuarelas del Río, prestos para atenderlo en cualquier emergencia odontológica y poder brindarles una atención de calidad y calidad. Sí, muchas gracias. Buenas noches, estamos con el doctor cirujano urólogo Edgar Zuquilanda, que nos va a regalar una pequeña entrevista sobre la diabetes y la diabetes en el Ecuador en general. Buenas noches, doctor. Yo quisiera saber, y la primera pregunta es, ¿cómo usted ve el impacto de la diabetes en el Ecuador actualmente? Actualmente la diabetes en el Ecuador va en aumento. En primer lugar, por la baja cultura y el bajo conocimiento del tipo de alimentación que tienen que tener las personas, porque esto va condicionado con la obesidad, con el tipo de alimentación que la gente tiene. Sobre todo aquí la gente come desmesuradamente, bastante grasas, bastante hidratos de carbono, ingiere licor, y todas estas componentes se van desdoblando en grasas para dar los azúcares, y el aumento es proporcionalmente muy alto. Y también la gente toma bebidas que están con componentes de sacarina y trae como consecuencia un aumento más de la patología que estamos haciendo referencia. Doctor, ¿usted cómo ve hoy en día la diabetes, más que todo en los niños actualmente? Ya en los niños diabetes también está teniendo una proporción en aumento. Justamente todo está desproporcionado por el tipo de alimentación, y segundo porque tiene alteraciones directamente en la estructura morfológica del páncreas y en el círculo enterohepático, el cual debe ser investigado, y hay también los factores de carácter hereditario. Doctor, ¿cuáles usted cree que son las principales causas por las que las personas, niños, jóvenes, sufren hoy en día a tan temprana edad la diabetes? A tan temprana edad, en primer lugar, en los niños, malformaciones congénitas. En los adultos, en el bajo conocimiento de una cultura de alimentación, porque la gente come de lo que a él se le pone. Por lo regular desayunan a las 6 de la mañana con bastante hidratos de carbono, bastantes grasas, mucho componente proteico,
a las 10 de la mañana repite lo mismo, a la 1, 2 de la tarde vuelven a hacerlo, en la noche, y si trabajan, regresan a la casa, vuelven a comer a las 12 estaciones, porque la gente come de lo que a él se le pone. Por lo regular desayunan a las 6 de la mañana con bastante hidratos de carbono, bastantes grasas, mucho componente proteico. A las 10 de la mañana repiten lo mismo, a la 1, 2 de la tarde vuelven a hacerlo, en la noche, y si trabajan, regresan a la casa, vuelven a comer a las 12 y 2 de la mañana. Muchas veces hacen hasta 5 a 6 raciones alimentarias diarias con componentes muy ricos en hidratos de carbono. Ya que para culminar esta breve entrevista, doctor, ¿qué recomendaciones usted le podría dar a todas las personas pues, para prevenir esta enfermedad que va en aumento, que es la diabetes? Yo lo que le podría indicarle que a temprana edad se hagan determinaciones de estudios de los componentes derivados de la glucosa, de insulina, de componentes pépticos, también de la hemoglobina glicosilada y toda una gama que exige de laboratorio, como es la prueba de tolerancia a la glucosa postprandial, para saber cómo se encuentra el azúcar, colesteroles y derivados, y nos permitiría entonces tomar medidas de control y se debe dar una cultura a través del Ministerio de Salud de cómo debe ser la alimentación de nuestra población. Muy agradecido, doctor, por su tiempo, por esta pequeña entrevista que nos ha concedido, y agradecerle. Muchas gracias, buenas noches. Ahora, para servir.